Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 1, el saber filosófico. Como ya sabéis, tenéis la transcripción del episodio en el link que dejaré y en la página web, que la tenéis en la descripción del canal. Y ahora sí que sí, comenzamos con el episodio. Para querer estudiar filosofía solo es necesario el deseo y la pasión por el conocimiento. La palabra filosofía significa amor a la sabiduría, un amor que surge tras la belleza que contemplamos del mundo y de sus cosas. Habría que destacar a un gran filósofo griego, que es Aristóteles, que decía que el ser humano quiere saber y conocer las cosas que nos rodea y por ello sentimos la necesidad de preguntarnos del porqué de las cosas. La filosofía es tan importante en la sociedad porque sirve para ejercitar la razón. Gracias a ello podemos cuestionar lo que nos pasa y nos rodea, si es lo correcto o no, y podemos llegar a tener un conocimiento amplio y abierto. Gracias a esto se puede formar un diálogo constructivo y entre culturas, de forma que se pueda convivir de una forma plena en la sociedad. Este contenido, es decir, el llevar una filosofía como modo de vida, solo es posible si asumimos nuestra propia ignorancia. Una vez que somos conscientes de que no lo sabemos todo, es cuando adoptamos una postura filosófica. Aquel que se crea que lo sabe todo y no haga una búsqueda del conocimiento, se verá sumergido en la idiotez. Hay que tener claro que la filosofía se puede dar de una forma teórica o práctica. La diferencia es muy simple. Por un lado, la filosofía teórica se pregunta acerca de cómo es el mundo, mientras que la práctica se centraría en cómo debo actuar en él, es decir, en el mundo. Os diré una cita de Sócrates, del siglo V a.C., que decía lo siguiente: una vida sin reflexión no es digna de ser vivida. Como punto de partida para hacernos reflexivos y cuestionarnos el porqué de las cosas, Kant argumentó 4 grandes preguntas generales que podrían servirnos como punto de partida o de inicio en la filosofía. La primera es ¿qué podemos saber? La segunda es ¿qué podemos hacer? La tercera es ¿qué podemos esperar? Y la cuarta sería ¿qué es el ser humano? Para poder pensar en ello correctamente, ya sean estas preguntas u otras, debemos tener claro que la información de la que partimos sea adecuada y no errónea, pues el fin no será el correcto. Por otro lado, debemos combinar esas ideas de forma que sea la acertada y no la equívoca. En filosofía es muy importante saber el término juicio, ya que cuando decimos uno, ya sean por creencias personales o por aspectos objetivos de la realidad, estamos aportando un conocimiento a la sociedad. En los juicios debe haber una relación entre el sujeto y el predicado. Por ejemplo, los perros ladran o los perros son animales. En los juicios es por tanto donde encontramos la verdad o falsedad de las cosas, y no hay que confundirlo con los argumentos, que serían la expresión lingüística de los juicios. Me gustaría, en este primer podcast, poder hablar también de lo que es bueno y lo que es malo, es decir, aspectos que imparte la ética, que es un apartado muy importante en la filosofía, y una rama que aquí en España se da como asignatura individual. Habría que destacar la relación, pero a la vez la diferencia que encontramos entre la ética y la moral, ya que en el uso cotidiano parece no haber ninguna diferencia. Básicamente, la ética determina qué aspectos son buenos
y qué aspectos son malos, independientemente de la cultura o de la sociedad, es decir, de una forma universal. La ética explica de forma racional qué es un acto bueno y qué no lo es. Sin embargo, la moral es el conjunto de normas que rige una sociedad o cultura, en concreto para que exista una estabilidad. Estas leyes morales son las que se transmiten de generación en generación. Estos valores también dependerán del contexto y del lugar donde nazcamos. Para entenderlo mejor, la ética teoriza de forma universal las normas, mientras que la moral las individualiza para casos concretos y específicos de una sociedad, y poder ahondar más en la cuestión o en el problema en sí. En otro podcast ahondaremos más en esta cuestión y trataremos mejor el tema sobre qué es un juicio ético y qué es un juicio moral, que me parece muy interesante. Para finalizar, considero que la filosofía es una forma de vida que te lleva a poder cuestionarte las cosas que te rodean. De esta forma, no podremos ser manipulados ni creernos todo lo que nos digan. De esta forma evitaremos los extremos y encontraremos el punto medio. Nos hacemos reflexivos y críticos para que cada información que nos llegue de fuera pueda ser razonada. Esto se consigue gracias al juicio crítico, en el cual nos planteamos absolutamente todo lo que nos rodea, es decir, poner un interrogante a aquello que nos llega de fuera. De esta manera podemos pensar nosotros mismos y crear nuestras propias ideas, y no las ideas de nadie, ya que de esta forma estaremos defendiendo lo que piensan otros y no lo que piensas tú. Esta postura filosófica hace que también podamos desechar o quitar falsedades y errores que nos llegan del exterior, ya que no sería lógico ir aceptando todo sin antes dudarlo. De esta forma podremos saber si un juicio es sensato o no. Sin más, hasta aquí el episodio número 1. Yo soy Ernesto Guerrero y nos vemos en el próximo episodio.